Estamos aquí de regreso, sigue el periodista especializado de Medio Oriente, Osvaldo Agudelo. Bienvenido nuevamente también el profesor Daniel Rivera, analista político, profesor de lenguas árabes. Estamos hablando de los niños que los utilizan como terroristas, hablamos un poco de Siria y quiero continuar con el tema de Siria e ISIS. ¿Se sabía quién era en un momento determinado la oposición dentro de Siria? Durante mucho tiempo se dice, no se actúa en Siria porque no sabemos a quién vamos a armar. ¿Eso fue un grave error? Es que es tan complicado porque son tantas facciones, es tan dividido esto, porque si ayudas a este grupo, por ejemplo, que estaba siendo apoyado por los chiitas de Irán, ibas a ir en contra de los sunitas. Si ahí ibas a apoyar a los kurdos que estaban en el norte, entonces ibas a apoyar a gente que estaría en contra del régimen instaurado. Entonces, no se sabía a quién ayudar. Esto es tan confuso. Y si a esto nos enfrentamos a que viene la eterna enfrentamiento entre el chiismo y el sunismo, pero vamos a ver otra cosa que no hemos analizado mucho en los medios de Occidente y es al-Baghdadi es wahabita y el nuevo rey de Arabia Saudita, el principal aliado de los Estados Unidos dentro del mundo árabe, es wahabita. El nuevo rey fue el que financió en un comienzo, con dinero de su bolsillo, la creación de Al-Qaeda. Esto es bien curioso, pero es el nuevo rey de Arabia Saudita, es wahabita. Ahora le está llamando a todo el mundo para que paren al Estado Islámico, porque ya el Estado Islámico, al-Baghdadi, puso dos temas fundamentales para que el califato tuviera una importancia para que lo empezaran a ver con ojos más críticos. Uno, él quiere la Meca, él quiere llegar allá y ahí se tiene que enfrentar entonces a Jordania y Arabia Saudita. Y dos, dentro del Estado Islámico, en una de sus prerrogativas más grandes, en la carta más importante del Estado Islámico está la destrucción y aniquilamiento total del Estado de Israel. Eso la gente no sabe, pero en muchas constituciones, como en la constitución iraní, está dentro de la constitución política del país, la desaparición del Estado de Israel. Entonces, Parte de la constitución. Sí. Entonces, ¿cómo se tiene que defender Israel cuando es un territorio de 6 millones de habitantes rodeado por la Liga Árabe con 21 naciones que reúnen alrededor de 1.500 millones de habitantes? O sea, Israel no puede perder una sola guerra. El día que Israel pierda una, desaparece. Rivera, ¿cómo ves lo que está comentando? Bueno, la cuestión de Israel también es un problema complicado y largo, pero yo voy a decir que con el tema de Israel también hay que ver que ellos, en cierto modo, han provocado parte de lo que está ocurriendo. Me explico. Cuando Israel en 1982 ocupa el Líbano, Hezbollah no existe. Hezbollah aparece como un método de resistencia contra lo que se entiende que es una ocupación extranjera. Israel, desgraciadamente, ha cometido errores, y errores muy graves que le ha llevado a radicalizar muchos grupos en la región que antes no existían. Puntualmente, ¿algún error? ¿Cómo se lleva cómo se llega a eso? A lo que ha ocurrido con, por ejemplo, el bombardeo indiscriminado de Gaza hace unos meses, por ejemplo, por el asesinato desgraciado de 3 colonos, me parece un ejemplo claro. Si una política antiterrorista consiste en asesinar a población civil como castigo por una serie de atentados desgraciados, estamos muy equivocados. Y ese es uno de los problemas muy grandes que tenemos. Nuestra respuesta ante cualquier barbarie de este tipo tiene que ser proporcionada y bajo el imperio de la ley. Nosotros tenemos que dar ejemplo, y ese es uno de los problemas que yo creo que existe desde que comenzó la guerra en 2003 en Irak. Tenemos que dar ejemplo, y si no seguimos dando ejemplo y seguimos actuando de una forma desproporcionada, en muchos casos lo único que estamos alimentando es el radicalismo. Y ahí Israel creo que tiene ciertos puntos, ¿no?, en el que ha contribuido. Responsabilidades de Israel en todo esto, como decía el profesor. No, yo discrepo un poquito de esta visión porque, de nuevo, vámonos atrás. En las 3 primeras guerras, desde 1948, el Yom Kippur, los 7 días, todo esto, nunca las ha empezado Israel. Yo no soy pro-israelí,
Yo lo que trato es de presentar hechos históricos. Hago la aclaración. Pero si me permiten, no lo ha iniciado Israel, pero lo que decía el profesor es que la respuesta de Israel siempre ha sido más, sí, pero ellos apelan a una cosa en la cual yo tampoco estoy de acuerdo, en eso me identifico con él. O sea, tú me matas uno, yo te mato 7, de lo mismo. Pero mire esto, en los ataques terroristas que habían ocurrido durante muchos años en los autobuses, en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, usted se daba cuenta que siempre llegaba un yihadista o alguien que quisiera inmolarse y ¡pum!, volaba el autobús, mataba a 10 personas, no sé qué. ¿Usted sabe cómo acabó el gobierno israelí con esos ataques? Ponía unas especies de pipetas o tubitos de ensayo llenos de sangre de cerdo y de manteca de cerdo. Y decía, este autobús contiene manteca de cerdo y sangre de cerdo. ¿Para qué? Porque esas guerras de religión hay que atacarlas con técnicas de religión, no con barbarie. Esa técnica acabó con eso, porque si uno de estos yihadistas se inmolaba y le caía una gota de sangre de cerdo o manteca de cerdo, no entraba al paraíso. Se pararon los ataques. Y eso es curioso, que esto en el siglo XXI, pues así se acabaron. Ahora están utilizando la técnica de arrollar las gentes en los autobuses, y eso, deje y verá, Israel tiene que implementar ahora otra técnica para atacar eso y no una barbarie como la que decía él, que fue bombardeando la Franja de Gaza, donde todo Occidente se le va a ir en contra. ¿Quiere contestarle, profesor? Quería pasar a otro tema, pero... Sí, bueno, una cosa, la guerra de los 6 días y otras guerras que ha ocurrido con Israel, fueron ataques preventivos, no lo olvidemos. Empezaron, aunque habían... no olvidemos las palabras de Nasser, del gran líder egipcio. Cuando iban a empezar la guerra, él dijo, estamos preparados para arrasar Israel. Y en ese mismo día habían algo así como, creo que son unos 450 tanques en el desierto del Sinaí. Y en segundo lugar, también me gustaría, en cuanto a cómo parar esto, que ha puesto el ejemplo, es necesario reanudar el proceso de paz, por ejemplo, en el caso israelí, y si realmente queremos parar este tipo de ataques y este tipo de actuaciones, necesitamos el compromiso, primero con los líderes árabes, de que hay una paz, hay que llegar a un acuerdo, a un consenso. ¿Son confiables esos líderes Por árabes? Supuesto, y te aseguro que desde que colabora la autoridad palestina con Israel, se han podido parar muchísimos ataques en Israel y en otros lugares contra israelíes, porque precisamente la autoridad palestina ha colaborado con los servicios de inteligencia israelíes y el ejército israelí. Así que está bien este tipo de técnicas, quizás pueda, ¿no?, en algún caso ayudar, pero sin paz, sin consenso, sin respeto y sin justicia va a ser muy difícil. Osvaldo, ¿los líderes árabes son confiables? ¿Se puede negociar con ellos? Aquí recuerdo una frase muy famosa que está en una película de Lawrence de Arabia, que narra muy bien cómo fue la conformación del Oriente Medio del siglo XX. Y él decía siempre, puedo confiar en el mundo árabe tanto como el mundo árabe confía en mí. Entonces, eso es toma y dame. Pero no podemos olvidar que lo que estamos viviendo hoy es el fruto de todo lo que ha pasado en los últimos 100 años, pero es algo que se está desencadenando a una velocidad tan grande que tenemos que tener en cuenta esa famosa frase que dijo un pastor protestante alguna vez, pero que le adjudicaron erróneamente a Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, que decía que vinieron por los socialistas, pero yo no me preocupé porque yo no era socialista. Vinieron por los comunistas, pero yo no me preocupé porque yo no era comunista. Vinieron por los judíos, pero yo no me preocupé porque yo no era judío. Ahora vinieron por mí. Ya es tarde, no hay quien hable. Para terminar, todos están de acuerdo que hay de una u otra forma, a través de la negociación, de la forma que sea, que hay que detener el terrorismo islámico. ¿Cómo interpretamos lo que ocurre, por ejemplo, hoy día con ISIS? Nosotros desde Occidente lo entendemos bien, lo interpretamos bien. Es una cuestión ideológica, una cuestión religiosa. Ellos lo ven de una forma y nosotros lo vemos de otra. Definitivamente, y pésele a quien le pese, esto es una guerra religiosa. Porque ellos lo ven como una guerra religiosa. Ellos lo ven como una guerra religiosa. Porque
es un Islam en el cual yo no voy a tratar de evangelizar a nadie, yo no voy a tratar de convencer a nadie. O tú te conviertes al Islam, o sencillamente tienes dos opciones, o te vas de aquí o te matamos. Te matamos. Y lo están comprobando, los están matando. Solamente en este pequeño pueblito al sur de Haram, mataron 1.500 cristianos por el solo hecho de ser cristianos. Los coptos, el grupo de coptos que mataron, y los niños de hace 8 días que asesinaron y degollaron, que los mostraron primero en una jaula. O sea, estos niños no eran ni islamistas ni judíos, eran cristianos. Y Occidente se supone que es cristiano. ¿Y por qué no reacciona? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos que esperar que empiecen a tocar las puertas con atentados aquí para reaccionar? Profesor, ¿qué piensa? ¿Detrás de todo eso está ideología, religión? ¿Lo interpretamos correctamente? Política. Para mí, todo este despliegue de violencia y de sangre y de brutalidad solo para mí tiene una lectura política, en ningún caso en religiosa. Ellos todo lo que hacen es por un fin. ¿Ese fanatismo se hace en nombre de la política o en nombre de la religión? No, en nombre de la... Hombre, utilizan la religión, pero es evidente que hay unos fines políticos, ¿no? En primer lugar, no es el primera organización, voy a decir, en la historia que utiliza la brutalidad para intentar imponer una ley sobre un territorio. Esto es algo que ha ocurrido desde el Imperio Romano, o sea, es algo que ha ocurrido constantemente en la historia. Y ellos, efectivamente, intentan utilizar este sistema, que para nosotros ya era algo medieval, algo que ya no se hace en la actualidad, pero ellos lo están reutilizando y parecen que lo están haciendo muy bien. Yo creo que nuestra interpretación de lo que está pasando es correcta, pero como ya hemos hablado, esto viene de atrás y lo que ha ocurrido es que es una tormenta perfecta porque tenemos un país en descomposición, que es Siria, con otro país colindante, que es Irak, que ha estado bajo ocupación 10 años y que recordemos que si Bibi Netanyahu, ¿no?, el presidente israelí, ya anunció en su momento, en el 2002, creo que fue, durante el Congreso, que si quitábamos a Saddam Hussein íbamos a tener un Oriente Medio más pacífico, muchísimo mejor, como él decía. Fijar lo que ha ocurrido. Hemos ido a Irak diciendo que íbamos a quitar a un dictador, pero lo que hemos hecho al final es darle el poder a 2 minorías del país. Tal vez sea la guerra equivocada, eso sería tema para otro Efectivamente, otro pero hemos creado esas condiciones en las que tenemos un vasto territorio sin ley, literalmente, en el caos. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa, muy interesante. 5 segundos cada uno se los pido. Diferencia básica entre ISIS y Al-Qaeda. Que para ISIS la barbarie convence. La diferencia es que Al-Qaeda está derrotada. Al-Qaeda ya no tiene más fuerza. Gracias a los dos, nuevamente. Vamos a la pausa.